Por el hecho de ser nosotros semillas divinas, o espíritus, o almas, según determinada la creencia de cada quien, por el hecho de estar en un cuerpo físico estamos experimentando emociones. Entonces, lo que hablamos en los módulos y en el podcast es que nuestras emociones son el combustible, la alquimia y el impulso para saber qué es lo que elegimos. Y esto lo hacemos a través del sistema endocrino. El sistema endocrino, de ahí que se manifiesta en los alquimistas de aquellas épocas. Lograron entender su sistema endocrino, que es la parte donde se mueven todos los químicos y es donde están las emociones. Entonces, las personas que logren entender su sistema endocrino están empezando a regular sus emociones. Entonces, no se trata de decir, no, no quiero sentir las emociones, no, al contrario. Aquí es cuando yo tengo que ser consciente si esa emoción que está fluyendo en mí es mía o quién me la sembró. Me la puedo sembrar un ancestro, me la puedo sembrar un papá, una mamá, un familiar, una expareja, un amigo. Entonces tengo que empezar a identificar e interpretar ¿esa emoción es mía o de quién es? Ahí empieza el recorrido o esa transición del sendero hacia adentro, la emoción. La emoción, o sea, la emoción es prácticamente todo lo que mueve esa experiencia. Sí. Es más, si vemos textos sagrados, cuando el Maestro Jesús fue al templo, todos veían al Maestro muy regulado, muy pulcro en su estado de conciencia con Mm. sus emociones, pero cuando vio el templo, que es la alegoría y la metáfora, es que vio muchas personas vendiendo, ahí él se alteró y se manifestó el enojo. Ahora, muchos quedaron sorprendidos de, uy, el maestro se enojó, pero gracias a ese enojo dejó una enseñanza. Y pues las personas que les gusta leer las metáforas y las alegorías, pues los invito para que comprendan que lo que nosotros conocemos como los 66 libros, que es la Biblia, es puras emociones de Génesis a Apocalipsis. Entonces, cuando entendemos que Dios tiene emociones, podemos comprender por qué es tan importante la emoción. Bueno, entonces, teniendo en cuenta el tema de la emoción y la experiencia humana y de que estamos en el, En las inferiores. en el tema inferior, ¿cuál es el propósito de que nosotros estemos ahí? O sea, ¿cuáles son esas otras, ese hacia adentro, que estamos aquí en lo que nosotros queremos que es la realidad, que es esto que estamos viendo y experimentando con los sentidos, pero eso es ficticio, es creación de aquello que se implosiona y se vuelve y abre, esto es otro mundo que está por En dentro de paralelo. nosotros? ¿Sí o no? ¿Por qué diablo estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? Cuando se empieza el proceso de afuera hacia adentro, por eso hablamos de estado de conciencia. Cada persona cuando va recordando su propósito, que lo hace ya consciente desde adentro, va realmente a recordar, porque si todos estuviéramos por la misma causa o situación que se presentó, pues entonces todos estaríamos en este momento en el Himalaya, pero no es así. Entonces cada persona va a recordar el por qué y el para qué está participando de un cuerpo físico con emociones. Pero en general, ¿por qué estamos, o sea, cuál es el propósito de la humanidad como tal, de esta vida, pues? Bueno, dentro del plan divino, esta dimensión no estaba contemplada, realmente no estaba contemplada. Sin embargo, a medida que se fue densificando esa energía de la fuente, hubo un momento donde un cuerpo celeste, llámesele domo terráqueo planetario, Tierra, planeta o Sol, implosionó en sí mismo. Entonces, al implosionar a sí mismo, se arrastró un montón de otros cuerpos celestes y un gran porcentaje de semillas se les olvidó de dónde venían. Y dentro de esa implosión se fueron creando estos cuerpos que ahora se conocen como cuerpos físicos, pero tienen emociones. Es decir, que la emoción es el virus. Pero ¿cómo hay que cómo hay que, o sea, la emoción, ¿por qué es el virus si la inteligencia infinita o Dios o lo que, como ustedes le quieran llamar, nos creó de esta forma? ¿Por qué es el virus la emoción? Bueno, se habla del Big Bang, ¿cierto? Ujú. Y ese es el principio del fin. La pregunta sería, antes del Big Bang, ¿qué había? ¿Energía? ¿O qué? Es el sin principio y sin fin. O sea que hay un principio y un fin con el Big Bang. Pero antes del Big Bang ya existíamos, ya éramos.
pero no teníamos estas formas. Entonces, cuando se establece esa implosión, lo que hace es acelerar el proceso de esta energía que se fue densificando y lo que hizo fue decir lo que se llama un salto cuántico de pasar de ni siquiera gatear, sino de una vez correr. No gatear no gatear ni caminar, sino correr. Eso fue lo que hizo esa implosión. Alteró esa energía de tal forma que aceleró todo el proceso. Y eso no estaba contemplado que se acelerara. Entonces, ¿cómo se aceleró? Se convirtió en un experimento. En otro libro que yo leí, hablaba, porque todo eso, a la final, y todos los principios y verdades Va para universales se unen todo lado. dependiendo del libro que usted esté leyendo. Entonces uno va encontrando ahí muchas cosas. En el libro blanco de Ramta, habla que al principio todo era pensamiento Ujú. y que la materia se crea a través del pensamiento que al elevar su vibración se forma una vibración tan densa. Espérate, ¿es cuando baja o cuando sube la vibración? Que se Cuando- densifica y se cuando crea lo baja. material. Cuando baja. Se desciende. Porque se va enfriando. Epa, entonces cuando hay poca vibración es que se crea la materia. Es correcto. Pero se crea a través del pensamiento que fluye a través de vibraciones más altas. ¿Y antes del pensamiento qué fue? No, ahí sí no sé. Hasta ahí se quedó Ranta. Ahí, no me acuerdo. Pues era lo que existía en ese momento. Antes del pensamiento fue el sonido. Pero el sonido como conocemos El así. sonido. ¿Por qué? Por eso aquí ya pensamos como Tesla. Vibración, frecuencia y energía. O sea que la energía es un sonido. Y se fue densificando. Por eso los textos sagrados dicen que el verbo, el sonido, se hizo carne. ¿Para qué se hizo carne? Pues porque el sonido trae una información. Entonces, ¿para qué trae una información? Pues para aclarar el reino de las tinieblas, que es la oscuridad. Entonces, todo está ligado porque antes de ese pensar, recordemos que el pensar, ¿qué hace? Resolver. Pero entonces, ¿qué fue lo que resolvió? Pues que había una energía, ese ser pensó y creó. Pero antes del pensar, tuvo que tomar una semilla que es la energía y empezar a resolver qué quería hacer con esa energía. Por eso dicen los textos sagrados que nosotros somos co-creadores. Ya todo está creado afuera, pero tú eres co-creador con lo que haces con tus emociones y lo expresas afuera. ¿Cuánta gente de nosotros se queda sin entender todos esos temas, sí o no? Y nos morimos así. ¿Y toca qué? Volver. Reseteo. El resetear el DVD. ¿Cuántas veces vimos esto? Por ejemplo. ¿Vos Pues sabes cuántas encarnaciones tenés vos? bueno, el promedio es que son muchas. No podemos, yo no me voy a arriesgar aquí a decir números, Ah, bueno. pero son muchas. Y todo para tener un aprendizaje conforme a lo que cada ser eligió, porque nosotros elegimos diferentes experiencias. Es como el que se va a hacer mercado y empieza a escoger. Nosotros yo escoja su experiencia. Pero tenga en cuenta que se tiene la teoría, pero cuando ya estemos aquí con estos cuerpos físicos y emociones, se va a manifestar la práctica. Y el asunto de estar aquí con estos cuerpos es que se nos borra una parte de la información, o sea, más bien que borrarse se encripta. Por eso se empieza una iluminación, lo que se conoce como iniciaciones de los individuos, donde empiezan a hacer procesos de ir hacia adentro, pero primero empiezan de afuera hacia adentro. Y ahí es donde se manifiestan las maestrías.